Vamos a ver nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas chapter 15. Amen. Lucas 15. Vamos a ver una parábola del hijo pródigo que es pues, muy famosa, muy usada. Amén. ¿Cuántos vieron eso en las noticias que de tanta lluvia se abrieron los sepulcros ahí de Fort Bliss? ¿Cómo se hicieron sin quién? ¿Ah? Pobres. Espero que a todos ustedes no les haya hecho desastre en su casa. Porque en el trabajo se hizo mucho. Amén, ¿listos? Ya no tengo que platicarles. Ya si no quieren platicar conmigo, pues ni modo, hay que abrir nuestras Biblias. Amén. Lucas 15, vamos a empezar en el versículo 11. Donde Dios está hablando, donde Jesús está enseñando, está hablando sobre la parábola del hijo pródigo, amén. Vamos a leer un poquito. Miren lo que dice la palabra de Dios, dijo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes a los 2 y les repartió. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra, Padre Celestial. Tu palabra, Señor, que nos enseña día tras día, Señor. Cuando abres nuestro entendimiento y nos ayudas a entender, Papito lindo, Señor, cómo tu palabra es viva y eficaz y puede ser eficaz aún en este día, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Te pido, Señor, que nos instruyas por medio de esta palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Me gusta mucho la palabra de Dios porque es como un espejo para mi vida. Me ayuda a entender y a comprender muchas veces
por qué estoy pasando por ciertas cosas o cómo puedo sobrellevar ciertas situaciones en mi vida. Cómo Dios llega y habla al tiempo adecuado, no solamente cuando yo quiero, sino que Dios llega y me edifica o me regaña, pero me instruye por medio de su palabra. Amén. Por eso es importante, mi amado hermano, que nosotros podamos llegar y cuando abramos la palabra de Dios, tener un corazón humilde, una mente abierta para poder nosotros recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y no llegar nosotros buscando simplemente algo que nos quiera hacer sentir mejor a nosotros, sino esperar y ver cómo Dios nos abre realmente el entendimiento para las cosas que Él quiere que aprendamos. Y una de las cosas que estaba viendo cuando leía esto, es como Dios, usando a Dios aquí, nos dio emociones, mas sin embargo no quiere que seamos guiados por nuestras emociones. Aquí tenemos a un hijo donde él pide su parte de la herencia porque estaba sintiendo algo dentro de él. No era porque quería o tener más o para mí, o no era porque era una persona que tenía avaricia en su vida, porque él ya tenía realmente todo lo que podría querer. La herencia no iba a cambiar su vida. Él ya tenía gente que le servía. Él ya tenía sus bienes, su dinero, sus cosas. Pero lo que empezó a hacer, porque para mí hay varios personajes en esta parábola. Está el papá, están los dos hijos y está el enemigo. Que muchas de las veces que está implicado realmente aquí, no nos damos cuenta, pero manda a espíritus, en este caso, a inquietar al hijo para no solamente disfrutar de los bienes que tiene en su casa, mas sin embargo, porque no era suficiente disfrutar de ellos, sino quería tener el control de ellos. Porque muchas de las veces llega un espíritu de inquietud a tu vida y no es suficiente que papá te esté dando las cosas, pero tú quieres tener control de las cosas o de la situación. Y muchas de las veces la razón por la cual no tenemos control es porque no sabemos manejar la bendición que Dios nos da. Porque hay mucha gente que es capaz de recibir bendición y seguir siendo eficaz en su vida. Seguir siendo humildes en su vida. Seguir siendo o tomando decisiones buenas en su vida, aun cuando Dios los está bendiciendo. Pero hay ciertas personas que cuando reciben bendición, ya ni los conoce uno. Ya ni le hablan a uno. Ya cuando recibieron lo que querían de uno o de ti, ya no los vuelves a ver. Porque no eran por ti, sino eran por lo que tú podías darles. Y Dios muchas de las veces nos lleva a un lugar de bendición, y ahí es donde quiero hablar un poquito, cómo Dios nos ha bendecido y nos ha puesto un lugar donde estamos protegidos de los ataques que vienen de afuera, mientras que el Padre esté en la casa. Yo tengo la protección que se requiere para que no vaya a ser algo malo, por ejemplo. Y cuando estaba leyendo esto, vi
Y se me vino a la mente el versículo cuando llega Dios, cuando llega Balaam, y llega Balac y le dice, hey, necesito que maldigas al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 2, vean esto. Llega Balaam y le dice, yo no puedo maldecir a lo que Dios ya ha bendecido. Pero llega Dios y habla a la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis capítulo dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Tengo algo en contra de ti, les está hablando a la iglesia. Es lo que dice el versículo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo asesinaron. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos, y a comer fornicación. Entonces me llamó mucho la atención y me fui a Números, que está la historia esta. Y estaba el pueblo de Dios en el desierto y Balac les tenía miedo. Y fue y buscó a Balaam para que fuera y hablara y maldijera al pueblo de Israel. Y llega Balaam y les dice, yo no puedo hablar sino lo que Dios me dice. Y cuando llega y está en la presencia de Balac, porque tiene miedo del pueblo de Dios, de Israel, porque todo en donde camino ellos llegaban empezaban a conquistar y empezaban a ganar. La manera que ellos ganaban es porque estaban siguiendo las instrucciones y estaban bajo la protección de Dios. Y la doctrina de Balaam llega y tres veces, y el rey llega y le dice, velos por aquí, es que no lo estás viendo todos, y luego pues velos por aquí. Y le dice, ya me cansé que bendigas cuando te dije que los maldijeras. Y luego llega Balaam y le dice, no los puedo maldecir. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27, 28? Cuando llega Dios y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los hizo, y los bendijo. Y estaban bajo la protección de Dios hasta que ellos mismos desobedecieron a Dios. Y el diablo llega y empieza a influenciar a Balaam de una manera que les dice, tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero lo que podemos hacer es esto, la doctrina de Balaam, seducirlos para que lleguen y se contaminen con el pueblo de Moab, con los moabitas, y se empiecen a meter con las mujeres, con las moabitas, y ellas mismas los van a llevar para que ofrezcan sacrificio a los dioses paganos, y cuando ofrezcan sacrificio a estos dioses, ellos mismos van a acarrear esa maldición para su vida. Pero yo no puedo hacer nada al respecto. Por eso yo no temo o no tengo miedo de que quiera llegar una bruja o un brujo
y hacerme brujería. Porque ellos no pueden maldecir lo que Dios ya bendijo. Entonces yo tengo que creer y tengo que saber que Dios me ha bendecido. Y cuando estoy bajo esta bendición, hay una protección divina sobre mi vida. Cuando Dios establece ciertas cosas, ¿sabe? El matrimonio, el estar casado, para mí, me ha salvado de muchas cosas. La santidad del matrimonio me ha protegido porque Dios estableció algo a mi alrededor para que no deje que mis emociones, que no deje que mis tendencias a hacer ciertas cosas se salgan fuera de control. Y cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y me dio a la mujer, y dio a la mujer, puso un vallado alrededor de mí que me va a proteger mientras que yo esté dentro de este matrimonio. Cuando Dios estableció las reglas y dijo, hey, no tengas relaciones sexuales antes de que te cases. Estableció una ley para protegerte porque sabía que si traspasabas esa ley, maldición iba a llegar a tu vida. ¿De qué manera? De que ahora tenemos a hijos, a hijas creciendo sin papá o sin mamá. Tenemos tantos virus y tantas cosas, el SIDA, que se ha creado porque alguien no supo mantenerse dentro de la protección y desobedecieron lo que Dios había establecido para mi protección. Por eso llega Jesucristo y les enseña, si no es por adulterio, no te divorcies, porque no ha violado la ley y no hay fornicación. Y aunque el pueblo era o tenía imperfecciones o no era perfecto, todavía estaban bajo la protección de Dios, y no fue hasta que fueron seducidos para fornicar en contra de Dios que la protección se quitó y la maldición pudo entrar. Ahí me voy a meter al texto, no se preocupen, no me salgo del texto. Ya les tiré de otra historia. En otras palabras, mientras que el hijo estaba en casa, el diablo no podía alcanzarlo. Por eso muchas de las veces yo tengo que poder controlar mis emociones y no, me decían cuando estaba en la high school, en los entrenadores, no hacer una decisión permanente por una emoción o sentimiento temporal. Y mucha gente se divorcia, mucha gente se va del ministerio o de la iglesia cuando Dios la estableció para protegerlos. Mucha gente se desvía de su propósito o ignora el llamado que Dios tiene para su vida, que Dios te lo puso a tu alrededor para que te proteja. Porque ha puesto el enemigo un espíritu de ansiedad en tu vida, donde ya quieres más de lo que tú tienes. Te levantas en la mañana y dices, hay que alistarme porque me tengo que ir a la iglesia. Llegas a la iglesia y estás, ya me tengo que ir. Y solamente te tienes que ir para ir otra vez a la casa y sentarte en el mismo lugar. Y el hijo empezó a sentir esto, no estoy conforme en la casa de papá, aun cuando estoy bajo tu protección. Y empezó a ser tentado para salirse de la casa
Y empezó a tratar de ser seducido, porque dice la palabra de Dios que somos seducidos, atraídos o tentados por nuestros propios deseos. Y el diablo sabe que si puede poner un deseo en tu corazón y tú empiezas a regarlo, tú empiezas a meditar en ello, muy pronto va a dar a luz y cuando es concebido te puede sacar de la casa. Y el diablo sabe que no te puede alcanzar mientras que estás bajo la protección del Padre, mientras que estás dentro de la casa. Y lo que hace es, ven para acá. Ven para acá. Ahí no te puede alcanzar, ven. Necesito poder alcanzarte, pero yo no puedo maldecirte. Porque Dios ya te bendijo, lo único que puedo hacer es enviar este espíritu donde no te deja descansar y no hay paz, donde ya no quieres estar en el lugar de protección, porque estoy poniendo en tu corazón un sentir, un deseo de salirte fuera de lo que Dios ha establecido para protegerte. La única manera de que puede ser maldecido es si no uno mismo se maldice de cierta manera. Y Balaam llega y le enseña a este rey cómo puede Israel ser seducido y serle infiel a Dios o fornicar con otros dioses. Espíritu de ansiedad que empieza a mover para que te salgas de la casa. Pensando que hay más, a lo mejor me estoy perdiendo algo. Yo me cansé de estar casado. Y las solteras dicen, échamelo para acá. O los solteros, échamela para acá. Porque tú piensas que ser soltero ahora te va a beneficiar más del lugar de protección. Y el hijo estaba protegido y el diablo le está diciendo, ven para acá. Ven para acá. Una vez estaba hablando sobre cómo se ve un león bien suave de lejos, pero imagínate tenerlo aquí, ya no se ve tan suave, sin protección. Y hablaba un día como andándose en el zoológico de San Diego y los veía atrás y estaba un tigre y estaba en un fence grueso, pero cuadritos chiquitos, casi si le ponía el dedo lo podía tocar. Estaba la India, estaba la África, pero empecé a pensar porque estaba acostado, estaba tirado y estaba bien largo totote, el cuerpo en la cabeza y no una cabezota así el tigre. ¿Qué diferente sería si yo estuviera del otro lado del cerco? Sin protección, estando en el mismo lugar, pero hay un vallado de protección donde el tigre no me puede hacer nada. Aún con mi falta de conocimiento, aún cuando no sé controlar mis emociones, aún con todos mis errores, la protección está ahí. Pero cuando el pueblo fornicó en contra de Dios, se salió de la casa, el vallado fue removido o la protección fue removida y ahora estaban expuestos sin la protección divina de Dios. Y Dios dice, si haces esto, esto te va a suceder. Así es que no lo hagas.
¿Sabe? Mucha gente se quiere salir del matrimonio porque no le está yendo bien. Pero lo único que tienes que hacer es leer el manual de instrucción. Pero nadie quiere leer el manual de instrucción porque cuesta negarte o negar lo que estás sintiendo por lo que estás oyendo. En tu mente, en tu corazón, hay una voz que te está diciendo, ya no quiero esto, y el deseo está ahí. Aún de ir, y digo el matrimonio porque es lo más fácil, es lo que estamos hablando ahorita. De la iglesia, hablé de tu trabajo, de tu ministerio, de tu llamado, todas estas cosas. Y el Padre le dio la herencia a los dos, a ti y para ti. Y aun cuando estaba mal el hijo, se quedó en un lugar de protección, porque muchas de las veces podemos estar mal y todavía disfrutar de la protección de Dios, pero en el momento que me voy de la casa, las cosas cambian. Miren lo que dice la Biblia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. La provincia, cuando me puse a buscarlo el día de ayer, empieza a hablar de territorio. Se fue a un territorio diferente. Se fue a un lugar donde no debería de estar. Y desperdició sus bienes. Me gusta esta versión porque dice sus bienes, que no está hablando solamente de dinero, sino de sus bienes, de lo que Dios le había dado. Se empezó a perder, perdió su integridad, perdió su respeto, perdió su identidad cuando se salió de la casa para ir y malgastar lo que Dios le había dado. Esto es lo suave porque muchas de las veces no nos damos cuenta porque la provisión de Dios o la bendición de Dios empezamos nosotros a usarla aun cuando la protección no está. Y el diablo sigue diciendo, ven para acá, acércate poquito. Todavía no estoy, no estás a mi alcance, todavía no te puedo alcanzar, pero si te acercas un poquito más. Si sigues viviendo en desobediencia, te puedo empezar a alcanzar de cierta manera. Todavía tienes conciencia de que como que andas mal. Todavía no te tengo donde te quiero. Es como cuando haces algo mal por primera vez. Cuando sales o desobedeces a tus padres, o tomas, o fumas, o haces algo indebido, y la regué. Hay un sentido, algo de culpabilidad en ti. Pero después lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y se te hace callo. Y ahora ya no te sientes mal, sino que ahora lo disfrutas porque se ha vuelto parte de ti. Y el diablo sabe que mientras todavía tengas ese sentir de sentirte mal, puedes volver en cualquier momento. Entonces él necesita borrar y quitar ese sentir de tu vida y te sigue dando cosas que traen placer, pero están en contra de lo que Dios estableció. Empieza a malgastar. Empiezas a abusar de lo que Dios te dio. Desde que descubrí esa palabra abusar, me gustó mucho porque significa uso abnormal. Abnormal use, abuse, abuso. Utilizando algo que fue intencionado para hacer algo más. Cosas que no debería. Muchas de las veces abusamos
de lo que Dios nos dio. En otras palabras, lo usamos en donde no deberíamos de. Abusas de tu cuerpo. No fue diseñado para eso. Abusas de tu trabajo, de tu familia, de lo que tú quieras. Cuando no fueron diseñados, tú lo estás moviendo. Empiezas a perder tu dignidad. Empiezas a malgastar los bienes y la bendición que Dios te dio. Y empiezo a ver esto, dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, entonces hubo una gran sequía, hubo hambre, vino una gran hambre en aquella provincia, en otras palabras, en ese territorio, no en donde está la protección, sino en donde tú saliste, vino una gran hambre. ¿Se acuerdan que hablamos del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Ahora le estaba faltando lo que él había tomado como algo normal. Muchas de las veces, cuando el diablo te roba tu paz, que antes lo habías tomado por algo que ya estaba ahí, y ahora no puedes ni dormir, porque habías malgastado tus bienes. Ahora empiezas tú a cambiar y a desear, dice, nada me faltará. Ahora tú empiezas a desear cosas que nunca habías deseado antes por el hambre que está a todo tu alrededor. No donde está la protección de Dios, sino donde tú estás. Había una gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Mira nomás, se unió a yugo desigual. Fue y se arrimó, da de arrimado, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con lo que los cerdos estaban comiendo, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Gracias a Dios que nadie le dio. ¿Alguna vez usted ha buscado algo y nadie le da? ¿Ha andado buscando hacer algo que no debe porque ahora empezó a desear cosas que nunca antes hubiera deseado, y aún Dios en su misericordia llega y pone ahí las puertas cerradas a todo tu alrededor, porque aún cuando deseas, tú no perteneces ahí, y el hambre que tú estás sintiendo solamente puede ser satisfacida volviendo una vez más a casa. Gracias a Dios que no me contestó. Gracias a Dios que no escribí esa carta. Gracias a Dios que no tomé esa decisión solamente porque tenía hambre. ¿Cuántas veces Dios no te ha librado de cosas aun cuando tú las has deseado? Aun cuando tú has querido, Dios cerró las puertas, por eso no puedes ser igual que los demás. Aun cuando te quieras juntar con ellos. Por eso yo tengo que tener cuidado con quién me junto. Por eso yo tengo que tener cuidado de la gente que está a mi alrededor. ¿Cuáles son los deseos de ellos? Yo no me puedo juntar con yugo desigual. Y yo me empiezo a dar cuenta, mi amado hermano, quién soy por los deseos que hay en mi vida cuando las cosas me empiezan a faltar. Y me empiezo a dar cuenta de dónde Dios me sacó.
Porque si usted le pregunta a un ex drogadicto, usted le empieza a decir, cuando él se separa de la protección de Dios, lo primero que va es a lo que él conoce. A una persona que ha batallado con un espíritu de lascivia toda su vida. Cuando sale de la protección de Dios, lo primero que va es volver a meterse ahí. Y se empieza a unir y se arrima a gente que piensa de esa manera. Por eso todos se juntan, si ve. Son espíritus que se mueven en clicas, que empiezan a juntarse por las cosas que tienen en común. ¿Con quién te juntas importa? Dicen, ¿sabes qué? Los estudios llegan y dicen, dime con quién te juntas y puedo adivinar tus finanzas, tu dinero, entre $2,000 y $3,000 de diferencia. Nomás basado con la gente con la quien te juntas. Así es que si importa con quién me junto, entonces tengo que empezar a escoger bien las personas que permito que estén alrededor de mi vida. Si hay 5 personas que se están muriendo de hambre, comiendo las algarrobas de los cerdos, atínele quién va a ser la sexta. Y la razón por la cual no te aceptaron y no te dieron es porque tú no perteneces ahí. Porque aún Dios en su misericordia hizo que ellos te dijeran a ti que no. Y la gente que estaba a su alrededor, por la cual él se había arrimado, no tenían la protección, no eran igual, no habían sido escogidos para ser el pueblo de Dios. La palabra dice en Pedro que dice que yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Entonces yo necesito empezar a comportarme como tal, y cuando yo empiezo a comportarme como lo que soy, vuelvo otra vez a casa. Vuelvo a la protección, ¿sabe? Una de las veces, es un testimonio. Estábamos en el trabajo y dije, Señor, ya me cansé de renegar que no tengo gente. Dije, yo no soy así, estoy actuando fuera de lo que soy. Tu palabra me dice que si yo necesito algo, tú me lo vas a proveer. Así es que yo ya no voy a... Tú dices, y empecé a decirle a Dios lo que Él dijo, ¿eh? Dije, tú dices que a mí nada me faltará y ahorita me están faltando gente. Yo necesito, Señor, que tú me mandes, de acuerdo a tu palabra, la gente que me va a ayudar a terminar estas cosas. Y empezaron a llegar gente que se habían ido y empezaron a regresar, así como le hicieron a David, hey, yo quiero estar contigo, yo quiero ser parte de tu grupo. Y empezó a irse gente, pero empezó a llegar gente. Y muchas de las veces el diablo, Dios utiliza al enemigo o al diablo para bendecirte a tu propia competencia. De hecho, le mandaba un texto el día de ayer al Alfredo y le decía, la competencia me está diciendo o me está enviando a personas para que ellos vengan y me ayuden. Porque cambié mi mentalidad una vez más, de andar pidiendo y arrimándome, y volví en sí y dije, Señor, a mí nada me faltará. Yo necesito actuar, pensar y hablar como el Hijo de Dios que yo soy. Entonces, si a mí me falta algo, es porque algo está sucediendo conmigo, donde no estoy recapacitando y tomando la autoridad que Dios me dio en el mundo espiritual para que las cosas se empiecen a mover a mi favor. Y me impactó eso y dije, wow, Señor, thank you, Jesus. Sí funciona, dije. Sí funciona.
tengo que darle gracias a Dios. Porque miren nomás. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo no soy igual que los demás. Tengo que entenderlo. Yo no soy igual que los demás. Por eso no hay cabida con todos los demás para mí. Yo no pertenezco. No importa cuánta gente me critique, se enoje, haga lo que sea. Yo tengo una protección alrededor de mi vida porque yo fui escogido. Yo soy parte de ese pueblo adquirido. A mí me deseó Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Y yo quiero que usted crea esto. Porque no estamos aquí por casualidad, sino porque Dios nos escogió, porque Dios nos predestinó. Y muchas de las veces nos vamos de la casa y empezamos a sufrir, pero tenemos que empezar a volver en sí. Dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, tengo que levantarme, tengo que cambiar mi mente. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No me importa, la estás regando, todavía le falta cambiar su mentalidad un poquito más. Pero se levantó. Thank you. Se levantó. Y dijo, yo no pertenezco aquí. Y levantándose, vino a su padre. No fue suficiente hablarlo, sino que tuvo que cambiar su mentalidad. Porque cuando cambió su mentalidad, entonces las obras le siguieron. Se levantó y fue y caminó y fue otra vez a papá. Al lugar donde estaba protegido. Y el deseo de salir ya no estaba ahí, sino el deseo de volver a retomar su identidad, su posición como hijo del Padre. Él dijo, sé que he pecado, pero vuelvo aquí. Sé que la he regado, pero vuelvo aquí, dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, comamos, hagamos fiesta, porque este hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La palabra de Dios dice que cuando se arrepiente un pecador hay fiesta en el cielo. Comenzaron a regocijarse porque había vuelto en sí y hubo una restauración para volverlo a poner donde él pertenecía. Es lo que hizo Jesucristo cuando en Génesis 1 llega y dijo que nos bendijo y nos dio autoridad. Perdimos el camino por la desobediencia y la fornicación que hubo en nuestros corazones para ir detrás de otros dioses, adorando, inclinándonos, ofreciendo sacrificio a todo menos a Dios. Llega Jesucristo y dice, voy a restaurarlos. El reino de los cielos se ha acercado, ahora los voy a posicionar donde ustedes fueron diseñados para poder estar. Llega y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Yo tengo que poder estar ahí, pensar de esa manera, actuar de esa manera, hablar de esa manera, para que las cosas empiecen a cambiar en mi vida. Pero tengo que pelear en contra de ese espíritu que el enemigo ha lanzado a mi vida de alejarme e irme de la casa de papá. ¿Cuántas veces no has pensado en alejarte de Dios y darte por vencido? ¿Cuántas veces no has tratado de aventar la toalla?
Pero Dios aún te rescató de ti mismo y te recordó quién tú eras. Y le tengo que dar gracias a Dios por las cosas que casi hice, pero que Él cerró las puertas para no satisfacer. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que no hay condenación los que andan conforme al Espíritu, pero no así los que andan conforme a la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Porque empiezas a satisfacer, y dependiendo, hablar los miércoles, a quién le des más de comer, empiezas tú a ser impulsado y guiado por esas cosas. Dice la palabra, este es el Espíritu, este es el fruto del Espíritu y estas son las obras de la carne. ¿De dónde nacen todos los pleitos y las contiendas, sino del corazón? Si cuando yo empiezo a ser guiado por las cosas que el enemigo está lanzando a mi vida, esos espíritus que llegan y atacan mi vida, yo empiezo a tratar de salirme y Dios me tiene que jalar. Y el Espíritu Santo llega y me habla y me dice, hey, no lo hagas. Tú no perteneces ahí. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en mi vida, yo empiezo a entender, mi amado hermano, que yo pertenezco en la casa de Dios. Yo pertenezco bajo la protección de Dios. Por eso dice Dios ahí en Apocalipsis capítulos, tengo algo en contra de ustedes, que tienen ahí a esas personas que practican la doctrina de Balaam, que empiezan a seducir a las personas poniendo tropiezo para que ellos caigan. La palabra de Dios dice que habrá tropiezo, pero ay de aquella persona que es la que hace que tropieces, de quien viene el tropiezo. Tengo algo en contra de ustedes, que ustedes permiten a los de Balaam, que operan bajo la doctrina de Balaam, para que empiecen a causar que mis hijos tropiecen. Yo tengo que reconocer que Dios es mi protección, mi amado hermano. Y no tengo que ser perfecto en ciertas maneras, porque hay una lucha interna delante de mí, pero sí tengo que ser obediente. Porque en la obediencia está la provisión, en la obediencia está la protección. Ir en contra de lo que el mundo ha establecido, cuando hay ese impulso o esa presión para hacer las cosas de acuerdo a como el mundo las está haciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezo a hablar de cosas más obvias y más fáciles, pero ¿cuántas cosas no habrá que el diablo te ha estudiado y te empieza a lanzar específicamente a ti? Porque tal vez a alguien no lo puede tentar con la lascivia, pero sí lo puede tentar con el orgullo. Tal vez no lo puede tentar con el orgullo, pero sí lo puede agarrar con el rencor, con la falta de perdón, con cosas que empiezan a llegarte a ti personalmente, que te quieren sacar de la casa donde tú estás bajo la protección divina de Dios. Necesito empezar a analizar mi propia vida y luchar en contra de las cosas que el diablo, por eso dice la palabra de Dios que tengo que vestirme la armadura de Dios para poder resistir cuando venga el día malo, tener con qué pelear, sujetarme a Dios aun cuando no quiero, ser obediente aun cuando va en contra de lo que yo estoy sintiendo. No quiero.
me quiero ir. Pero mejor me quedo callado, porque en cuanto empiezo a abrir la boca, yo empiezo a cosechar, sembrar y cosechar de lo que yo estoy hablando. No, ya me voy, ya quiero hacer nada, ya me voy. Pensando que el pasto, el zacatito, está más suave del otro lado, cuando la verdad es que no. Siempre les digo a las personas, yo he, gracias a Dios, sido bendecido en mi vida, porque negué muchas cosas que yo estaba sintiendo para poder salir corriendo o irme. Pero porque decidí quedarme, Dios me bendijo. Porque decidí ser obediente, Dios me ha bendecido. Yo estoy cosechando todo lo que yo sembré en mis 20, ahorita en mis 30. Pero si no siembro lo adecuado en mis 30, voy a cosechar en mis 40 algo que no quiero. Y la verdad es que siempre tengo que seguir con esa hambre de buscar a Dios y no de ir y las algarrobas como se diga, de todos los demás. Ese deseo solo Dios lo puede llenar. Amén. Vamos a ponernos de pie en este día. Algarrobas. Y fui y las busqué. Google Search, ahí images. Pues no se ven tan mal, dije. Parecen los tamarindos esos, ¿verdad? Esos que antes comías con las semillitas que compraba. No gustaba que mi mamá los comprara. Tan rico. Empiezo yo a entender quién soy en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este día por tu palabra, Jehová. Gracias por cada uno de mis hermanos, papito lindo, Señor, que escuchó esta palabra. Yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va y prospera. Hace lo que tiene que hacer, luego vuelve a ti, papito lindo, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que haya caído en tierra fértil, no permitido que haya caído en el camino donde el enemigo pueda llegar y robársela, Padre. Te pido, papito lindo, Señor, que siempre, Señor, nos recuerdes quiénes somos en ti. Que somos más que vencedores en ti, Señor. Que la razón por la cual ninguna arma que es forjada en contra de nosotros prospera es porque la protección que tú has puesto sobre nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que bendigas a cada persona que está aquí. Pido, Señor, que bendigas a cada persona que dio ofrenda y diezmo, Señor, en este día. Multiplique, Señor, sus bienes, papito lindo, Señor. Pido, Señor, que nos des gracia para ir, Señor, y predicar tu palabra, Señor. Nos des gracia con la gente, papito lindo, Señor, para poder enseñar. Pero sobre todas las cosas, Señor, permítenos quedarnos en casa. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido estas cosas, Señor. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí.